Última entrevista en Fuera de Serie. Estamos en comunicación con el doctor Daniel Sapsay, que es abogado y director de la carrera de posgrado de Derecho Constitucional de la UBA, profesor invitado de universidades de Estrasburgo, Texas y Andalucía. Escribió los libros La Constitución de los Argentinos y Manual de Derecho Constitucional. Es personalidad destacada de las ciencias jurídicas de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Qué tal? Daniel, Agustina Henrich lo saluda. Muy bien, gracias, Agustina. Me alegro. Daniel, por supuesto, gracias por esta entrevista para Fuera de Serie y le queremos consultar muchas cosas, entre ellas por los movimientos que sorprendieron en la Corte Suprema de Justicia de la Nación con la salida del doctor Lorenzetti y su reemplazo por Carlos Rosenkrantz. ¿Qué lectura se puede hacer de esto hacia el Poder Judicial y sobre todo qué opina usted de la interna que se abrió entre ellos con fuertes declaraciones? Mire, Lorenzetti no se fue, dejó la presidencia de la Corte. Para que seamos claros. Sí. Y en lugar de él fue designado Carlos Rosenkrantz. Sí. Pero no es que Lorenzetti haya dejado de ser ministro de la Corte Suprema. Digo porque hay mucha confusión con eso. Muchos creen que se fue de la Corte, de ninguna manera. Cambió la presidencia, que tuvo ¿cuántos años? Exactamente. Bueno, Lorenzetti iba a nacer 12 años en febrero. 12. Lo cual es una cantidad enorme. Prácticamente no hay antecedentes de un presidente que dure tanto tiempo y que haya tenido tantas reelecciones. Sí. Así que en ese sentido me parece que es buena la alternancia. Yo siempre creo en la oxigenación de quienes están a la cabeza de las instituciones. En lo que hace a las internas, para mí es muy difícil dar una opinión, porque no es algo jurídico, es algo fáctico. Y la verdad que desconozco cuáles son los hechos en particular que desencadenaron esos enfrentamientos, que pareciera que se han aplacado ahora, que no se habló más, ¿no es cierto? Evidentemente quien se va y tenía pensado aparentemente quedarse, el caso de Lorenzetti, no le debe divertir mucho el irse. Y quien estuvo tanto tiempo en la Corte deja un determinado orden en la presidencia, ¿no? Deja un determinado orden que al nuevo por ahí encuentra ciertas dificultades para llevar a cabo su estrategia como presidente, ¿no? Eso es lo que yo pienso. En el interín eso genera tensiones, rispideces y enfrentamientos. Doctor Sapsay, un gusto saludarlo. Baltasar Schubert lo saluda para Fuera de Serie. Encantado. ¿Cómo está usted? Doctor, bueno, vamos a hablar de otro tema que indudablemente es uno de los temas endémicos de la Argentina y me refiero a la corrupción y sobre todo con el tema de las causas contra exfuncionarios de la gestión anterior que básicamente en el último tiempo avanzaron como nunca. Y la discusión que hay en torno a la prisión preventiva, esta famosa doctrina Irurzun, digo, los acusados que hablan de falta de garantías y del no respeto al debido proceso, ¿qué visión tiene usted de este tema? Mire, la prisión preventiva es algo que está previsto en el Código Procesal Penal, no es un invento de los jueces. Es cierto que es muy amplia, es decir, los jueces tienen un espacio importante para interpretar si en un caso cabe dictarla o no. Porque se habla fundamentalmente del peligro de que el acusado, el procesado, se fugue o que entorpezca el proceso. Lo que Irurzun agregó es una pauta más, o una pauta que se agrega a estas dos, que es la posición de poder que ocupa el procesado, que precisamente hace presumir que tiene una posición susceptible de gravitar sobre el curso del proceso. Y por otro lado, esta especie de lavallato, que podríamos llamarle así, que se vive hoy en Argentina con tantos empresarios presos, ¿hasta dónde cree que puede llegar la justicia en este sentido? Mire, la verdad que habría que ver cada proceso, la mayoría están en secreto de sumario, para poder dar una respuesta, ¿no? Yo no sé hasta cuánto puede llegar, en la medida que no tengo esa información. Bien, doctor, otro tema que está muy instalado y polémico es el de los fueros. ¿Cuál es su visión respecto de esta ley que se promulgó en el año 2000, que establece a través de la Constitución Nacional un régimen de inmunidades para legisladores, funcionarios y magistrados, prohibiendo el allanamiento a sus domicilios y oficinas? Bueno, precisamente lo que la Constitución establece es exclusivamente la inmunidad de arresto, que se lo llama fuero de manera, digamos, incorrecta. No es un fuero, es una inmunidad de arresto. No habla de ninguna manera de una autorización, como dice la ley,
para allanar precisamente domicilios, para hacerse de correspondencia, etcétera, etcétera. Sin embargo, la ley agrega como primer paso la autorización de parte de la Cámara que sea para que se pueda precisamente hacer ese tipo de allanamiento, lo cual es abiertamente inconstitucional. Y más allá del castigo a los corruptos, la gente, el pueblo, nosotros los argentinos, queremos que se recupere lo robado, por supuesto, y ahí aparece otro proyecto y otro tema en discusión, que es el de extinción de dominio. ¿Le podría explicar un poquito a la gente qué es y por qué no sale aún? Porque por lo que hemos leído tuvo media sanción en el Senado hace más de 2 años. Tuvo media sanción en diputados. Ah, en diputados. Después subió al Senado y Sí. el Senado le hizo enmiendas. Entonces volvió a diputados y en diputados todavía no se ha tomado decisión alguna. O sea que ya ha habido, excesivamente largo, pero ya ha habido un trayecto en las 2 cámaras. Esperamos que no caiga ese proyecto. Mire, el tema es así, la extinción de dominio implica la posibilidad de que a través de un proceso de tipo civil, cuando se presuma que una persona no ha habido determinados bienes, no se ha hecho determinados bienes de manera normal o de manera legal, salvo que demuestre que sí lo ha hecho, esos bienes deben volver al Estado. Por eso la extinción de dominio. Y lo que hace al delito penal, que de manera paralela se haya cometido, continúa por otra vía, la vía penal, que es la que va a decidir si hay o no hay delito. Pero no todo junto, porque cuando es todo junto, pasa tanto tiempo que ya desaparecen los bienes. Claro. Doctor Sabzai, otro tema, lo paso, que siempre adquiere una relevancia importante y tiene que ver con el proyecto de exención del pago de ganancia por parte de los jueces. Hay solo 2 miembros, parece, de la Corte Suprema a favor, y digo, algo que le cuesta al Estado 10.000 millones de pesos. ¿Cómo ve usted la posibilidad de que efectivamente esto pueda avanzar? Bueno, mire, ahora precisamente se sancionaría de nuevo una ley que claramente prescriba que los jueces y funcionarios judiciales, porque están abarcados todos, deban pagar impuestos a las ganancias, que eso de ninguna manera es una violación a la garantía de intangibilidad de los sueldos o de los honorarios o de las dietas de los magistrados. Y vamos a ver qué pasa. Es cierto que en la Corte Suprema, por lo menos de manera explícita, solamente los 2 nuevos miembros, los doctores Rosenkranz y Rosati, cuando fue precisamente la audiencia en el Senado durante el proceso de designación, el acuerdo del Senado, ambos dijeron claramente que estaban por la posición de que los magistrados debían pagar ganancias. Vamos a ver qué pasa, ¿no? Y por último le preguntamos por algo que creemos que le escuchamos decir un par de veces, que es el tema de la vida privada de los funcionarios públicos. Ha dicho que la estética tiene que ver con la ética. ¿Nos lo puede explicar un poquito mejor? No me acuerdo en qué contexto. Pero bueno, que la vida privada, la exposición de la vida privada de los funcionarios públicos. A lo que yo voy es que un funcionario público, no lo digo solo yo, la posición de un funcionario público de querer cubrirse con un hecho que tiene que ver con su intimidad, cuando en realidad prácticamente todo lo que hace el funcionario público repercute en el ejercicio de sus funciones, no es una cosa anodina, hace que a mi modo de ver eso no puede ser una barrera para juzgar o para inclusive investigar. Algo que tiene que ver con la vida privada y que para una persona común no tendría importancia, pero para un funcionario público sí. Salvo muy pocas cosas, las restantes entran dentro de la lupa pública para juzgar una determinada actitud. Perfecto. Muchas gracias por ayudarnos a entender estas cuestiones y sobre todo los procedimientos que a veces nos resultan tan externos a todos. Me alegro que sirva. Gracias, Daniel. Hasta luego. Era Daniel Sabzai, abogado y director de la carrera de posgrado en Derecho Constitucional de la UBA. Escribió los libros La Constitución de los Argentinos y Manual de Derecho Constitucional y, como decíamos, es personalidad destacada de las ciencias jurídicas de la ciudad de Buenos Aires.